Hola, bienvenidos a la unidad 3. A la segunda parte de impuestos vigentes en el Ecuador. En esta clase analizaremos el impuesto a la renta, ingresos gravados, ingresos exentos, gastos deducibles, gastos personales y por último la liquidación y declaración del impuesto a la renta de acuerdo al régimen del contribuyente. Empecemos. Vamos a partir de las principales características que tiene el impuesto a la renta. Es un impuesto directo, porque se aplica a las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades mercantiles. Periodicidad quiere decir que el impuesto se grava en un periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre. Todos los ingresos netos generados en ese lapso de tiempo. Retenciones en la fuente. Es objeto de retención en la fuente impuesto a la renta sobre la facturación. También cumple con el principio de progresividad, es decir, el que más gana, más paga. Y por último, el régimen. A partir del 2022, en Ecuador se operan 3 tipos de regímenes tributarios. El régimen general, el régimen impositivo para emprendedores y negocio popular, RIMPE, y los régimen especial. El sujeto del impuesto a la renta son las personas naturales, obligadas o no obligadas a llevar contabilidad, las sucesiones indivisas, las sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas o no en el país. Incluso si sus ingresos son exentos, también tienen la obligación de cumplir con el impuesto a la renta. En la Ley de Régimen Tributario Interno, en el artículo 1, menciona qué es el objeto de impuesto, pues establece que el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades nacionales o extranjeras. Es decir, que este impuesto grava a la renta global de estas personas. Pero en el artículo 2 menciona qué se entiende por renta. Miremos. En la lámina, pues menciona que los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o título oneroso provenientes del trabajo, capital o ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios. Todo esto se considera renta. También se considera renta a lo obtenido en el exterior, ya sea por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales. En el artículo 8 de la Ley del Régimen Tributario Interno menciona que comprende estos 4 clases de ingresos. Del trabajo. Esto aplica a los ingresos obtenidos por relación de dependencia o por un trabajo autónomo. De capital. Ingresos obtenidos de la explotación del dinero o instrumentos financieros, por ejemplo, dividendos, intereses, etc. Del capital y trabajo son ingresos obtenidos de las 2 formas anteriores. Y un ejemplo es el arriendo de muebles e inmuebles. Y los ingresos de forma gratuita pues son los que son obtenidos, como su nombre lo dice, gratuito, es decir, donaciones, herencias, premios. Ahora, para evidenciar estos ingresos, también se clasifican en 3 formas. En forma de dinero, que se puede establecer en cualquier tipo de divisas, ya sea dinero en efectivo, por transferencias o en moneda. Especies son bienes o cosas que pueden ser valorados, es decir, ropa de trabajo, equipos de cómputo, etc. Servicios que se pueden valorar también, por ejemplo, un auto se entrega para uso personal. Estos ingresos, para efectos tributarios, se clasifican en ingresos gravados, ingresos exentos y ingresos que no son objeto de impuesto. Asimismo, en la ley, en el artículo 9, también se enlista cuáles son estos ingresos exentos y cuáles son los ingresos no objetos. En la lámina he sacado los principales como para tener una idea.
En el ingreso exento, pues podemos ver que son los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la vista, pagados por entidades del sistema financiero. Es decir, esos intereses que perciben estas personas naturales por estos depósitos, ese ingreso no es un ingreso gravado, está exento, no va a pagar impuesto a la renta. También los premios por loterías, sorteos, que se establezca por la Junta de Beneficencia de Guayaquil o por Fe y Alegría, de igual manera no están gravados, son exentos. O por indemnizaciones que se perciba por seguros. De igual manera, un contribuyente puede recibir este dinero, pero no será objeto de impuesto a la renta. Y los ingresos que no son objeto de impuesto a la renta, pues son considerados los ingresos que recibe un accionista, un socio, por los dividendos, pero en acciones. O puede ser en otra circunstancia los ingresos que se reconozcan como resultado de reversiones de gastos no deducibles. Por ejemplo, las provisiones no utilizadas. Contablemente, al final del periodo contable, estas provisiones no utilizadas son reversadas. Entonces, esto no se considera ingreso, por lo tanto, no es objeto de impuesto a la renta. Si revisamos el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario, encontrará todos los casos de los ingresos exentos e ingresos no objetos. De igual manera, continuamos con la Ley del Régimen Tributario Interno. En el artículo 10 se establecen los costos y los gastos deducibles y menciona que para un costo o un gasto sea deducible debe cumplir requisitos. Y al no cumplir estos requisitos, pues se va a considerar un gasto no deducible. Entre ellos tenemos, esos costos o gastos deben estar destinados a mejorar, mantener o incrementar los ingresos gravados. Si están relacionados y cumplen con estas tres variables, pues se considera un gasto deducible. Además de eso, debe estar sustentado en un comprobante de venta autorizado. Si no está autorizado, pues no es un gasto deducible. También debe cumplir con el requisito de bancarización. Recuerden que a partir de $500 debe pasar por el sistema financiero. Otro punto es que se haya aplicado las retenciones, las respectivas retenciones, ya sean de fuente o de impuesto a la renta. Claro, está a decir que esto es en el caso que se aplique. Que este gasto sea del ejercicio que usted está declarando. Que se demuestre la esencia económica, es decir, que se conozca el valor, que sea identificable. Y por último, que se encuentre dentro de los techos y condiciones tributarias, que quiere decir que esté dentro de los límites que la Administración Tributaria coloca o nos exige para que un gasto sea deducible. Por ejemplo, el gasto de sueldos y salarios. Para que ese rubro sea deducible para efectos del impuesto a la renta, todos esos empleados que tiene la empresa deben estar registrados en el Seguro Social y deben pagarse oportunamente las planillas del IES. Si al 31 de diciembre el contribuyente no realizó el pago o no está al día con sus obligaciones de seguridad social, pues ese gasto no será deducible. Bien, ahora revisemos la base imponible. Pues para calcular el impuesto a la renta que debe pagar un contribuyente, debe considerarse los ingresos gravados. Y a estos ingresos gravados se le va a restar las devoluciones, descuentos, costos y gastos y otras deducciones que son imputables a estos ingresos. Pero debemos tener presente lo que mencionaba la lámina anterior, que cumplan con ciertos requisitos para que este gasto sea deducible. Caso contrario, no será deducible. Cuando hablamos de ingresos gravados, son aquellos que se considera, están considerados o están enlistados en la ley para el pago del impuesto a la renta.
debemos revisar el artículo 8. De igual manera, la ley está en la parte de recursos de su plataforma para que usted lo pueda revisar en su estudio autónomo. Los ingresos exentos son aquellos ingresos y actividades que no están sujetas a este impuesto. Ya vimos unos ejemplos. Y las deducciones, pues estas deducciones deben ser y deben cumplir el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos gravados. Además, pues los requisitos para que sean deducibles. En el caso de los contribuyentes que están bajo relación de dependencia, su base imponible va a ser el ingreso gravado por los sueldos, comisiones o horas extras, menos los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y también pues podrá hacer uso de rebajas y retenciones o créditos tributarios en caso de que tuviera el contribuyente. Para los adultos mayores, la base imponible, de acuerdo a sus ingresos, se va a poder descontar una fracción básica gravada. A ese ingreso se le descontará una fracción básica y ese resultado será la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta. En el caso del año 2023, la fracción básica gravada es 11.722. Para el año 2024 es 11.902. Para las personas con discapacidad o llegan a ser sustitutos, ellos tendrán que deducirse dos fracciones básicas, es decir, de su ingreso gravados podrán descontarse dos fracciones básicas para poder establecer la base imponible y con eso calcular el impuesto a la renta. Recordemos que el grado de discapacidad para tener este beneficio pues es de 30 al 49%. Bien, ya con estas premenores pues podemos entonces empezar con el impuesto a la renta RENPE Negocio Popular. Estos contribuyentes en el ejercicio fiscal 2023 deben haber pagado, los que no pues deberán pagar $60, la cuota de $60 por los ingresos percibidos. Obviamente, estas contribuyentes para hacer negocio popular no deben haber superado los $20,000 al año para que se consideren negocio popular. Como vimos en clases anteriores, este rango de contribuyentes negocio popular, al establecer una cuota de $60 sin considerar si el contribuyente percibió o no los $20,000, porque pudo ser que vendió 5,000, 10,000, no se cumple el principio de progresividad. Es por eso que la Corte dio de baja. Entonces, hasta el 2023 se quedó para pagar esa cuota completa. Es un impuesto que grava el impuesto a la renta y también lo que es efectos de IVA. Para el 2024, los contribuyentes pues ya van a cancelar de acuerdo a los ingresos que percibieron en el año. Entonces, un contribuyente si vendió desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 0 a 2.500, pues su impuesto a la renta será 0. Si vendió 2.501 a 5,000, pues su cuota será de $5. Y como pueden ver en la imagen, va subiendo la tarifa del impuesto a la renta. Entonces, de esta manera se cumple el principio de progresividad. Recordemos, para el 2023, independientemente de sus ingresos, la cuota a pagar es $60. A partir del 2024, pues se aplicará la tabla de las tarifas de acuerdo a los ingresos percibidos por el contribuyente negocio popular. Este impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2024 será cancelado o declarado en el 2025.
Impuesto a la renta RIMP emprendedor. Bueno, pues este grupo de contribuyentes son los que recibieron ingresos mayores a 20,000 hasta $300,000 en el periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre. De igual manera, ellos, para cumplirse el principio de progresividad, deben aplicar la tabla que usted puede ver aquí en la lámina, en donde se establecen los rangos a medida que incrementan sus ingresos. Anteriormente, los contribuyentes régimen emprendedor pagaban sobre sus ingresos el 2%. Tenemos un ejemplo para RIMP emprendedor. En este caso tenemos al contribuyente que pertenece al régimen RIMP emprendedor. Durante el año 2023 obtuvo sus ventas por 267,800. Tuvo también devoluciones, descuentos, gastos personales y de igual manera le efectuaron retenciones por impuesto a la renta. Entonces, el contribuyente, al ser un buen contribuyente, pues mantenía su registro de ventas y compras. Al finalizar el año, ¿qué hizo? Tomó el total de los ingresos por ventas, a esto le restó el descuento de ventas y las devoluciones en ventas y obtuvo sus ingresos netos por 253,930. Ahora, con eso entonces se va a la tabla del impuesto a la renta, donde se establecen los rangos para saber en qué nivel está y de esa manera poder cancelar de acuerdo a sus ingresos. Entonces vamos a ver, 253,930 se encuentra en el último nivel. Como ustedes pueden observar, está entre 200,000 y 300,000. Al estar en ese nivel, ya tiene una fracción básica que debe ser cancelada por 2,797,52. Entonces, al estar en ese nivel, ya tiene ese impuesto generado. Ahora, pero debe cancelar el excedente. Es decir, ¿qué va a hacer? Va a tomar sus ingresos netos y restar del límite inferior de la tabla, en este caso 200,000. La diferencia entre los dos, esa será la fracción excedente. A ese valor le vamos a sacar el 2%, que de acuerdo al nivel de la tabla, pues debo calcular el 2%. Entonces, la fracción básica más la fracción excedente, ese será mi impuesto causado. La obligación que tengo yo que cumplir con la administración tributaria. Pero, como durante el periodo me realizaron retenciones, tengo la opción de descontarme ese pago adelantado que ya hice durante el 2023. En este caso del ejercicio tenemos que es 2,150. Restamos ese valor y ese será mi impuesto a pagar. 1,726,10 centavos. Entonces, este es el proceso para calcular el impuesto a la renta en RIMP emprendedor. Nos basamos en la tabla, establecemos los ingresos netos, de ahí nos colocamos en el rango que nos corresponde. Una parte interesante e importante de este caso es que este contribuyente también tiene el registro de sus gastos personales por $5,000, pero al estar en el RIMP emprendedor, esos gastos no le van a servir para rebajar su impuesto a la renta, ya que en el RIMP emprendedor no se aplica este gasto como para ser considerado, ¿sí? A pesar de que el contribuyente tiene su registro, no lo puede utilizar para rebajar su impuesto a pagar. Impuesto a la renta para el régimen general. Pues aquí se encuentran las grandes empresas,
los contribuyentes especiales, los emprendimientos que no están catastrados dentro del RIMBE. Estas personas son las que trabajan en relación de dependencia o puede ser que tampoco lo están o tienen otras actividades que no están dentro del régimen RIMBE. De igual manera, su metodología para aplicar el impuesto a la renta se basa en una tabla en donde se establece una fracción básica y una fracción excedente. Para el 2023 tenemos la fracción básica de 11.722. Si usted va a calcular el impuesto a la renta del 2023, aplicará esta tabla. Si va a calcular el impuesto a la renta correspondiente al año 2024, aunque estamos en curso, hay ocasiones en las que se puede adelantar el pago del impuesto a la renta por motivos de que se cerró el negocio o ya no va a seguir más con la actividad económica. Entonces puede hacer usted un impuesto a la renta adelantado. En ser el caso, pues usted aplicará esta tabla del 2024, en donde menciona que la fracción básica es 11.902, es decir, que hasta ese monto usted está libre de pago de impuesto. Asimismo, veremos un caso práctico. En este caso tenemos al señor Juan Piguave. Él laboró en el año 2023 en la empresa Conauto y obtuvo ingresos por sueldos y beneficios sociales. Entonces podemos ver que él ganaba 2.500 al mes. En el año pues sumó 30.000. Recibió el 14º sueldo, el 13º sueldo, recibió su fondo de reserva y así también, como buen contribuyente, el empleador de Conauto pues le afilió al IES para que este gasto de sueldos sea deducible. Al ganar bastante, pasar los límites, pues le hicieron retenciones en su rol de pagos por $98. También hizo el formulario de los gastos personales al empleador, en donde mencionó cuánto gastó en alimentación, en salud, en educación, vivienda, vestimenta, y menciona también que tiene una carga familiar. Entonces, con estos datos vamos al cálculo del impuesto a la renta. Tenemos que sus ingresos grabados son 30.000. De acuerdo a la norma, asimismo en el artículo 8, menciona que el 13º, el 14º, el fondo de reserva son ingresos exentos, no son grabados, por lo tanto no lo considero para el cálculo del impuesto a la renta. Entonces el sueldo es lo único. Si tuviera comisiones, si tuviera horas extras, pues ahí sí, lo sumamos a este sueldo. Pero como no es el caso, vamos a tomar solo el sueldo de 30.000. La norma dice: descuente el aporte al IES. Recuerden que vimos la base imponible para los de relación en dependencia. Entonces, descuento lo que aporté durante el año. Y esa va a ser mi base imponible. En este caso tengo 27.165. Una vez que tengo la base imponible, voy a la tabla, me dirijo a la tabla y me ubico en el nivel que me encuentro, en el rango en donde está mi total de ingresos o mis ingresos netos. En este caso estoy en este rango de 22.418 a 32.783. Entonces, en ese rango me dice que debo ya un impuesto establecido por 984. Es el que considero aquí, por fracción básica 984. Y menciona que por el excedente yo debo calcular el 15%. ¿Sí? Voy a tomar en línea horizontal, los datos que están en línea horizontal. Entonces, la fracción excedente le voy a sacar el 15%. Pero claro, ¿cómo saco la fracción excedente? Así. Tomo
la base imponible de mis ingresos netos menos la fracción básica de la tablita, 22.418, como puede ver aquí, 27.665 menos 22.418. La base imponible menos la fracción básica del nivel en el que yo me encuentro, de acuerdo a mis ingresos. Resto, ese valor es la fracción básica. Ahora necesito, fracción básica excedente. Ahora necesito calcular el impuesto a esa fracción excedente. A este valor le saco el 15%, como dice aquí la tablita, resultando 712,5. Sumo la fracción básica y la fracción excedente y me da mi impuesto causado. En este caso sería 1.696,05. A esto la ley dice que yo puedo rebajar los gastos personales, beneficiarme de la rebaja de los gastos personales. También puedo restar las retenciones que me hizo mi empleador por efectos del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, tomo el valor. ¿Dónde va a sacar usted este valor? Pues bueno, el empleador le da al finalizar el año, pues le da el comprobante de sus retenciones de ingresos, de todo lo que usted percibió en el periodo, y al final tiene el rubro de los ingresos, de las retenciones que le efectuaron en el periodo. Entonces ya, ahí toma usted ese valor y esas son las retenciones que usted va a rebajarse, ¿no? A deducirse. Y por lo tanto, todas esas restas le da un impuesto a pagar por 428,05. Este es el impuesto que usted deberá pagar de acuerdo a su noveno dígito, ¿sí? Personas naturales, en este caso régimen general, pues es en el mes de marzo. Gastos generales. Los gastos generales, de acuerdo al decreto que se emitió y a la Ley Orgánica del Fortalecimiento de la Economía, se reformó esta parte de la rebaja para la aplicación del impuesto a la renta. Entonces, ahora tenemos una tablita de acuerdo a las cargas familiares, de acuerdo al número de la canasta básica, que usted va a poder rebajar ese valor a su impuesto a la renta. Entonces, se toma cada año, esta tabla va a ser actualizada, porque se toma la canasta básica de enero 2023, el número de cargas, el número de canastas, que esto ya está establecido, el monto máximo que usted puede tener por gastos personales, cuál es la rebaja máxima y cuánto pues usted puede rebajarse, ¿no? En el caso de los contribuyentes que no tienen cargas familiares, reportan 0 cargas familiares, van o pueden rebajarse hasta 7 canastas básicas, ¿sí? Multiplico el valor de la canasta básica por el número de canastas y obtengo el monto máximo que yo puedo rebajarme de impuesto a la renta. A ese valor yo le saco el 18%. Este 18% será lo que usted debe rebajar cuando ya esté calculando el impuesto a la renta. En el caso de nuestro contribuyente, el ejercicio menciona que él tiene un total de gastos personales de 6.500. Tomemos en cuenta que de acuerdo a la nueva normativa, pues ya no hay rangos o límites para tener gastos de alimentación, salud, educación, ya no. Usted puede tener todos los gastos que usted tenga en el mes, pero va a poder deducirse de acuerdo a los rangos de la tabla que usted ve aquí. Bien, entonces vamos a ver cómo el contribuyente Juan Pihuave pudo
deducir su impuesto. Gastos personales, 6,500. Su carga familiar es una carga familiar. Como tiene una carga familiar, por la carga yo sé que estoy en este rango, ¿sí? Por la carga familiar. Si tuviera 2, 3 cargas, pues bueno, me ubico en las cargas. Eso es lo que va a mandar, el número de cargas. Entonces, tengo la carga 1. Quiere decir que yo puedo rebajarme hasta 9 canastas básicas. Es decir, puedo tener gastos hasta 6,882,082,39. En el caso de mi contribuyente, no tuvo este monto máximo, llegó a 6,500. Ahora, claro, cabe recalcar que para usted hacer uso de esta rebaja, usted previamente debe realizar el anexo de gastos personales, en donde usted presentará todos los gastos que tuvo amparado en un documento o un comprobante autorizado por la Administración Tributaria, que en este caso es por facturas o también notas de venta. Estos comprobantes deben estar autorizados por la Administración Tributaria y deben cumplir con los requisitos que establece la Ley de Comprobantes de Venta. También, para que esto sea deducible y que el contribuyente pueda obtener, pues recuerde que debe hacer su anexo de gastos personales en el mes de febrero. Asimismo, de acuerdo al 9º dígito del RUC o de la cédula en el caso de los contribuyentes que son en relación de dependencia. Los ítems que debemos considerar para hacer gasto personal en el caso de vivienda son arriendos, alícuotas de condominio, intereses, o si usted va a gastar en alguna ampliación, remodelación o mejora de su predio, y este es en el predio que usted vive, es en su domicilio, o impuestos prediales, servicios básicos. En el caso del rubro de educación, arte y cultura, pues está considerado la matrícula, la pensión, todo lo que esté en lo que es el sistema educativo. Útiles escolares, materiales didácticos, computadoras, etc. Así como también los servicios especiales por estudiantes o personas con discapacidad. Uniformes, el pago del transporte escolar. También se puede considerar gastos por arte y cultura, que en la última reforma, pues se considera esto también como parte de los gastos personales. En lo que respecta a salud, pues tenemos los honorarios médicos y profesionales de la salud, es decir, las consultas, pues es un gasto personal. Los servicios prestados por hospitales, clínicas, medicamentos o prótesis que usted utilice, de igual manera se puede emplear para rebaja del gasto personal. Medicina, deducibles, gimnasio, etc. En vestimenta, pues es todo lo que tiene que ver con prendas de vestir, confecciones de prendas de vestir, pañales para los niños. En alimentación, de igual manera, todos los productos que son considerados alimentos e incluso centros de expendio de alimentos preparados, como son los restaurantes. Las pensiones alimenticias también suma a este rubro de alimentación. Y en cuanto al rubro de turismo, tenemos los gastos que usted desembolsa por alojamiento, transporte, alquiler de vehículos, paquetes turísticos. Usted puede utilizarlos para esta rebaja. Cabe recalcar que los establecimientos deben estar o tener la licencia de turismo. Caso contrario, ese gasto no puede ser considerado como turismo. Bien, ahora en lo que respecta a las retenciones de impuesto a la renta. De igual manera, como vimos que también hay retenciones de IVA, aquí también tenemos retenciones de impuesto a la renta, porcentajes que ya la Administración Tributaria los determina. Volvemos y repetimos, el que compra es el que retiene. Pero
de acuerdo a la NAP 2408, menciona que los que van a retener a más de los que compra son los que están considerados como agentes de retención. Es decir, el SRI, bajo un catastro, ha establecido cuáles serán los agentes de retención. Entonces, ellos serán los que tienen la facultad de retener este impuesto, y que el contribuyente podrá, al final de su periodo contable o periodo fiscal, tomar esas retenciones, esos pagos adelantados y rebajar su impuesto a la renta. Dependiendo del régimen del que compra, a quién le compra, es decir, el régimen el que vende, pues se va a establecer si se retiene, no se retiene y cuál va a ser el porcentaje de retención. De igual manera, en recursos complementarios, usted tiene la tabla de retenciones emitida por la Administración Tributaria para que se ubique de acuerdo a la actividad económica, de acuerdo al régimen del contribuyente, usted conozca cuál será el porcentaje a retener. Bien, pues hemos llegado a la parte final. Hemos visto qué es impuesto a la renta, cuáles se consideran ingresos gravados, ingresos exentos, qué se necesita para que un gasto sea deducible, cómo es el tratamiento de los gastos personales y sobre todo quién se beneficia de esta rebaja, ya que no todos los contribuyentes del régimen negocio popular y régimen emprendedor no podrán hacer uso de este gasto personal, solo los contribuyentes del régimen general. También hemos visto la liquidación y la declaración del impuesto a la renta. Gracias, hasta pronto.